Para ir cerrando, en Lee por Gusto hay una tradición que es preguntarle a los autores por 5 libros que quieren recomendar. Pero esta vez, en los 5 libros, quería hacer una variación y poner los tres que usted normalmente le pide a los escritores, ¿no? Sí, pues mira, me estoy riendo porque he estado leyendo la semana pasada para mi sección en El Ojo Crítico, he estado leyendo el libro que ha publicado Vargas Llosa de sus conversaciones con Borges. No recuerdo cómo se titula y creo que ya no lo tengo por aquí a mano, porque en cuanto termino un libro, puede que sea este de aquí, no, no es este de aquí, que digo que me encanta porque le pide 5 libros. Vargas Llosa le dice a Borges que si son 5 libros y Borges le pregunta que si son 5 libros o 5 tomos y me encantó la contrapregunta, ¿no? Que perdone, para aclararnos, hablamos de 5 libros o 5 tomos, porque hay libros que a veces son más de un tomo, explica Borges, y entonces le dice, no, no, bueno, 5, y se queda muy liado Vargas Llosa porque efectivamente es la pregunta más insólita que puede hacer alguien. Por ejemplo, el Cuarteto de Alejandría cuenta como un libro o cuenta como 4, ¿no? Entonces digo que, y Borges, completamente delirante, elige unos libros, elige la caída del Imperio Romano, elige un libro de filosofía de Schopenhauer y elige 2 tomos de la biblioteca de la Enciclopedia Británica, ¿no? Decía, y me voy a llevar 2 tomos de la Enciclopedia Británica, el 7 y el 14, porque ¿cómo se llama? Las viejas enciclopedias es verdad que son ventanas al mundo, ¿no? Y de repente me resultó muy chocante, muy divertido esa idea de volver a leer diccionarios, de volver a leer enciclopedias y de repente, claro, si te dejan llevarte un libro a una isla desierta y un libro consideramos que es una entidad más allá de los tomos que tenga, pues es que te vas con la Enciclopedia Británica a una isla desierta y tienes lectura para el resto de tu vida y aún necesitarías otro par de vidas más, ¿no? Eh, Bromas aparte, para mí siempre es complicadísimo, porque además cada semana cambio de libros favoritos, no los viejos libros de siempre, pero sí es verdad que me gusta mucho descubrir autores, me gusta mucho embelesarme con autores. Recuerdo, pues eso, la fascinación de Ibargüengoitia. Llegué a México, compré un libro de Ibargüengoitia, al día siguiente bajé a comprarme todos los demás que tuvieran. Recuerdo cómo me gustó Carson McKillers, recuerdo Paul Auster, lo estoy viendo desde aquí, del que leí yo creo todo lo que iba sacando, Joseph Roth. Es tan complicado elegir Natalia Ginsburg, ¿no? Por ejemplo, la biografía de Chekhov, ¿no? Bueno, el propio Chekhov, ¿no? Entonces digo que son tantos los autores, tantas las lecturas posibles que siempre es una complicación, no ya elegir 5, sino elegir 3, ¿no? O elegir uno, ¿no? Dice, hábleme de su libro favorito, por Dios, déjeme decirle 12, porque ya digo que según vas leyendo vas teniendo unos libros favoritos y no otros, ¿no? Sí creo que es de lealtad decir que el libro que a mí me hizo escritor fue Cien años de soledad. No he vuelto, no es mi escritor favorito, García Márquez. No, no sé si Cien años de soledad es mi libro favorito, pero sí fue un libro que cuando lo leí me dejó completamente deslumbrado. Entendí que la literatura, a través de la literatura, era posible hacer otros mundos y que esos mundos de la ficción son al final tan reales y tan creíbles como la realidad misma, a veces mucho más que la propia realidad, ¿no? Y por un problema de lealtad siempre lo cuento, ¿no? El libro de García Márquez. Me encantaron en su momento los cuentos de Cortázar. Julio Cortázar, ya digo que para mí fue un deslumbramiento y creo que es un autor por el que todos de alguna manera tenemos que pasar, ¿no? Que todos es interesante que leamos en algún momento a Julio Cortázar porque es una literatura que te hace mejor lector y que te hace mejor escritor. Es esos escritores que te ayuda a ser mejor tú mismo. Y el otro, dudo mucho, pues mira, entre todos los que te he citado, bueno, Kafka, como vamos a dejarme, que tengo una foto suya aquí puesta, ¿no? Conrad, Kafka, Natalia Ginsburg, Carson McKillers, ¿no? Hay tantos y tantos libros y yo creo que es la grandeza de la literatura. Es muy probable que de todos los autores que hayáis preguntado esto, dime tus 5 libros favoritos, no haya más que 2 o 3 que se repitan y creo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, que cada lector encuentre su libro favorito en un autor, en un título distinto, es algo que nos habla de la grandeza, ya digo, de la lectura y de la literatura y de las infinitas posibilidades que tenemos.
te pediría que por favor me completes los otros tres. Después de los cuentos Ah, completos. tres. Tres más. Pues mira, no, eso no hay ningún problema. Déjame de todas maneras que te lo vaya mirando. Mira, me gustó mucho Ernesto Sábato, te digo, cuando lo leí por primera vez. Bueno, no sé, he citado a Chekhov, no sé si lo has. ¿Chekhov te vale los cuentos? Bueno, claro, los cuentos de Chekhov, ¿no? Te digo, por ejemplo, es otro libro que gustó mucho, que me gustó mucho. Y déjame también algo de poesía. Déjame, por ejemplo, que incluya a Claudio Rodríguez, El don de la ebriedad. A mí me ha costado mucho entrar en la poesía, mucho, mucho. O Gil de Viedma, por ejemplo, es otro autor, otro poeta que me gusta mucho. Me ha costado muchísimo entrar en la poesía, pero de un tiempo a esta parte cada vez me gusta más leer poesía y lo leo además con la certeza de que más tarde o más temprano en un libro de poesía, en un poema, voy a encontrar algo que secretamente yo sabía y que nunca había sido capaz de explicar. Y es maravilloso cuando encuentras de repente dos versos que te confirman en que eso ya lo sabías y que nunca habías sido capaz ni siquiera de imaginarlo, ¿no? De modo que también incluyo este par de libros de poesía, Claudio Rodríguez, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma, y podría decir otros muchos. Szymborska es una poeta también polaca que me gusta mucho. Ya no sé si he dicho 15 o 17, pero bueno, está bien para empezar. Y siempre algún volumen de la Enciclopedia Británica que, como Borges, nos va a permitir poder leer tranquilamente en una isla, si es el caso que tenemos que irnos.